¿cuáles son los consejeros que van a formar parte de ese consejo de administración? Pues están los dueños, que se les llama consejeros patrimoniales, están los empleados, que pueden ser también, pueden haber proveedores, pueden haber clientes, que se les llama consejeros relacionados, y están los independientes. Tanto la ley del mercado de valores mexicana para empresas públicas, como las mejores prácticas de gobierno corporativo, esas sí se aplican a todas las empresas, dicen que por lo menos el 25% de los integrantes del Consejo de Administración debieran de ser independientes. Y ya casi estoy terminando. Miren, esta es la progresión de cómo llegamos a un consejo de administración con consejeros independientes. Empiezo primero con un consejo donde todos son relacionados, todos son parte de la empresa. Luego, unos parte de la empresa y otros fuera de la empresa. Y ya después, miren, todos ya son puros consejeros profesionales. Ese es el mundo ideal de cómo debiera estar un consejo de administración, aunque este también es muy bueno, este funciona muy bien. Cierro con unas últimas frases. Esta de Alberto Einstein, que dice: acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Y finalmente, este eslogan de estos relojes Patek Philippe, que son mucho más caros que los Rolex, que dicen ellos, este es su lema: nunca un Patek Philippe es del todo suyo. Suyo es el placer de custodiarlo hasta la siguiente generación. Algo muy similar dice este consultor sudamericano de empresas familiares, Raúl Cerebrenic, dice: la empresa familiar no es nuestra, la tenemos prestada para la comunidad y para entregarla mejor y más robusta a las siguientes generaciones. Pues con eso terminé la presentación. Creo que estoy dentro del tiempo de los 40-45 minutos y pues me regreso con Mónica por si hay preguntas para, con mucho gusto, tratarles de dar respuesta a Mónica. Pues muchísimas gracias por esta clarísima presentación que has hecho. Yo creo que cada bullet puede ser unos deberes. Sabemos que mayoritariamente por encima del 80% las empresas familiares copan nuestra economía y por eso estas palabras son tan importantes. A mí me han surgido un montón de preguntas. También les aprovecho para comentarles que disponen del chat. Si pasan el ratón por encima de la pantalla, verán que sale un icono en la parte de abajo que se llama chatear. Entonces nos transmitan a través del chat pues, sus preguntas que iremos pasándole al contador público Armando. Yo tenía algunas preguntas que me han ido pasando por fuera en mensajes privados y que te voy a ir transmitiendo mientras el resto se anima. ¿Podrías identificar un especial estilo de las empresas familiares para adaptar la crisis? O sea, el ser una empresa familiar, ¿cómo les dota de ventajas o inconvenientes a la hora de contemplar esta crisis que nos está viniendo como un tsunami? Yo creo que tiene unas ventajas la empresa familiar y que es algo que no comenté al principio de la plática cuando dije que no era la intención abundar más sobre el tema de lo que es una empresa familiar en relación con el resto de las empresas, porque es una empresa como cualquier otra, pero tiene unas fortalezas que no tienen las demás empresas. Por ejemplo, que al ser familia y al estar unida, tiene una empatía que puede ayudar a que se tomen las decisiones de manera más rápida, más armoniosa y sobre todo con el compromiso que tienen las empresas familiares, que es una visión de largo plazo. Porque la empresa familiar, como decía, tiene como principio el querer que el negocio pase de una generación a la siguiente y a la siguiente y que permanentemente se conserve en manos de la familia y que esté gestionada por la familia. Entonces, justamente eso que las hace ser como un muégano a la empresa familiar, le va a permitir ser muy rápida, muy eficiente y sobre todo ser muy consistente y muy unida en las decisiones que esté tomando ante cualquier crisis, ¿no? Sea esta, que es una pandemia, pero sea alguna crisis que esté pasando de manera particular la empresa en algún momento dado de su historia. No, desde luego estoy totalmente de acuerdo. Me recuerda también esta pregunta a la última transparencia que has hablado sobre, de alguna forma, el legado de la empresa familiar y muy parecida a la pregunta anterior. Una de las preocupaciones que tenemos pues, una vez cortada, en cierto sentido, la hemorragia, ¿no?
es el mantenimiento de esta incertidumbre, que no sabemos el tiempo que va a ocurrir y que nadie tenemos una bolita para saber cuánto tiempo. No las curvas que se pueden más o menos predecir, sino realmente durante cuánto tiempo tendremos al coronavirus dando vueltas. En esta etapa de incertidumbre, en lo que es la longitud de lo que va a tener la crisis y hacia dónde vamos a llegar, ¿también es la familia un estandarte? ¿Es más resiliente una empresa familiar a este tipo de incertidumbre? ¿Cómo lo ves? Sí, pues es una de las características que sobresalen en la empresa familiar, que en estos tiempos que le llaman VUCA, que son volátiles, inciertos, etcétera, la empresa familiar se distingue justamente por su resiliencia, que esto es pues ser resistente ante la adversidad, pero además salir como el ave fénix, ¿no? Creo que hay unas características que ya las dije que hacen que eso sea particular, una particularidad de la empresa familiar. Y para que se entiendan, pensemos en una empresa no familiar. En una empresa no familiar, cuando yo estoy, por ejemplo, trabajando como ejecutivo, como directivo, no es mi compromiso estar ahí de largo plazo. Si hay otra empresa que me ofrece unas mejores prestaciones, un mejor salario, unas mejores condiciones laborales, probablemente no voy a dudar en cambiarme de negocio. En cambio, en la empresa familiar, usualmente la familia se ve de largo plazo en el negocio, se ve pues porque es el legado familiar. Entonces eso hace que cuando tienen un problema frente de ellos, su visión no sea cortoplacista. Su visión es una visión de largo plazo. Ellos normalmente están viendo hacia el largo plazo y eso es lo que las hace realmente resilientes, porque están acostumbradas a pensar en que de esta vamos a salir. No es de que me bajo del barco y busco una mejor oportunidad. En la empresa familiar es, vamos a unirnos, lo que les decía, vamos a bajarnos prestaciones, vamos a quitarnos beneficios económicos en beneficio de poder tener las posibilidades de hacer más viable la empresa y poder salir mejorados para la siguiente. Ha llamado mucho la atención el tema final donde has comentado el tema de los consejos y la profesionalización de los consejos. Nos preguntan si nos podías dar algún consejo sobre el criterio para seleccionar consejeros independientes y de alguna forma si esto cuesta mucho. Sí, hay unas características de los consejeros y de hecho hay un autor que pone un cuadrante, son cuatro dimensiones que tiene el cuadrito donde explica la característica de los diferentes consejeros independientes para sumarlos al consejo, ¿no? Y hay unos que no van a ser muy eficientes porque siempre me van a decir lo que quiero oír. Hay unos que son muy buenos para opinar, pero a la hora de ejecutar, cuando se le encomiendan acciones al consejo, ellos participan también en los comités del consejo, pero a la hora de ejecutar no se paran en las juntas de comités. Entonces, realmente es gente, uno, que no me va a estar dando por mi lado, que tiene la independencia total para poderme dar la contraria y decirme que no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y ahí, Mónica, para poder entender la independencia, la ley del mercado de valores y las mejores prácticas de gobierno corporativo, y aunque suena que estoy hablando de empresas públicas, pero acuérdense, cuando hablamos de buenas prácticas de gobierno corporativo, tenemos que voltear a ver qué está haciendo la empresa pública y luego eso traerlo a la empresa cerrada, a la empresa privada. Entonces, ellos tienen unas reglas que son, por ejemplo, no puede depender sus ingresos en más de un 10% de tu negocio. Entonces, si él es tu proveedor y más del 10% de sus ingresos provienen de tu negocio, por más que no sea tu familiar y no sea dueño del negocio y no sea empleado, no va a ser de todo independiente porque él está cuidando su negocio. Entonces, hay unas reglas para las características de independencia, pero creo que más bien atendiendo a la pregunta es buscar a alguien que tenga el tiempo para ir a las reuniones, que tenga el compromiso de hacer los quehaceres que se encomienden al Consejo de Administración, que no tenga pelos en la boca para decir lo que está mal, incluso al mismo director o al propio presidente del consejo. Básicamente serían como las características que yo vería. Y agregaría algo más. Habemos 16 tipos de personalidades diferentes en el mundo, de acuerdo a un test que se llama Myers-Briggs Type Indicator. Entonces, esto hace que algunos veamos unas cosas y otros vean otras diferentes que nosotros no vemos. Es decir, nosotros tenemos unos puntos ciegos como ellos los pueden tener. Entonces, mi recomendación es que traten de incorporar a gente que tiene otros puntos de vista diferente a los míos,
porque me va a ayudar a no decir más de lo mismo, sino me va a ayudar justo a abonar en los puntos ciegos que yo tengo. De hecho, este comentario, al hilo de lo que decías de prepararnos para el futuro, es una cosa fundamental, ¿no? Ese aire fresco o ese punto de vista distintos, por lo menos, para que exista una discusión en el sentido americano de la discusión, o sea, poner encima de la mesa temas nuevos que tengan puntos de vista diferentes y que luego en un momento determinado se tomen decisiones, ¿no? Por eso Correcto. que sea precisamente con ideas distintas y esa es la ventaja que tiene la profesionalización. Exactamente. Nos preguntan también sobre las nuevas generaciones que todavía no han tenido experiencias en la operación de la empresa familiar, en este caso. Siempre es un proceso el tema de integración de las nuevas generaciones. Ahora, en momento de coronavirus, ahora en momento de crisis, ¿siguen las mismas normas? ¿Tiene que haber planteamientos diferentes con el tema de la sucesión? ¿La sucesión se tiene que esperar a que veamos qué pasa hasta que el coronavirus se vaya? ¿Qué consejo nos puedes dar en este sentido? Sí, bueno, primero decir que nuestros hijos no necesariamente tienen que venir a trabajar al negocio. No digo que no lo vayan a hacer, pero digo que no es su obligación. Ni es obligación nuestra traerlos a trabajar, ni es obligación de ellos venirse a trabajar, porque ellos tenemos que respetarles que tienen una vocación determinada y entonces tenemos que dejar que hagan su vocación. Lo que sí es cierto es que muy probablemente el día de mañana ellos hereden, entonces los tengo que enseñar a ser dueños, los tengo que enseñar a manejar la dueñez, los tengo que enseñar a cómo formar parte del consejo de administración. Y esto quiere decir entonces que aunque no vayan a venir a trabajar al negocio, no quiere decir que se van a desvincular del negocio. Una manera cuando están chicos los hijos, pues es irles hablando del negocio, poniéndoselos no en color de rosa, pero tampoco pintar las cosas negras, ¿no? De, ay, que vieras a tu papá y mira, y el esfuerzo y las crisis de estos años que hemos vivido. No, 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 tampoco, las cosas como son. Pero irles platicando del negocio, irles creando un interés, irles creando una motivación para aquel que sea verdaderamente su llamado, venir a ser, y lo digo con estas palabras, el gran servidor de todos, porque muchos luego se están peleando la dirección general porque piensan que es para servirse y la dirección general no, es para servir a los demás miembros de la familia que son dueños del negocio, que trabajan en el negocio. Entonces hay que irles platicando del negocio, hay que ir, sí, si es por ejemplo, una empresa de hermanos, yo con mis hermanos ir viendo las reglas de cómo se les va a ir formando, si ese capital para formarlos lo pone la empresa familiar o lo ponemos cada uno de los hermanos en lo personal, si lo pone la empresa, cuál es el tope para la formación, en qué tipo de escuela, si se vale la educación en el extranjero, si tiene que ser relacionada con el negocio, luego cómo se les va a evaluar, si los voy a evaluar yo como su papá o como su tío, se los voy a mandar con una empresa tercera que sea la que evalúe los talentos, les aplique los diferentes tests y diga, ¿sabes qué? Para temas de liderazgo, de dirección, fulano de tal tiene más posibilidades. Y luego, ¿cuál va a ser el proceso de selección? ¿Y cómo es el proceso de acompañamiento para meterlo en la empresa? O sea, no es de que se va uno y se queda el otro. En el momento en que yo soy el director general de la empresa, yo tengo que ir pensando en mi relevo, en el que me va a suceder. Entonces, yo ya tengo que ir pensando cómo le preparo el terreno para que él me vaya haciendo sombra a mí y el día de mañana sea una sustitución de manera muy natural. Esa transición se dé de manera muy natural. Entonces, sí es momento, Mónica. Todo el tiempo hay que estar platicando de esto, pero no nada más platicando. Hay que tomar las acciones profesionales para poder hacer los qués que se necesitan para poder hacer el plan de carrera de nuestros hijos y que ojalá el día de mañana pues su talento lo pongan al servicio de toda la empresa familiar. En cualquier caso, generar esa integración de esa parte de la familia muy claramente con en qué rol, como nos comentabas tú bien por la intersección de los tres círculos, pero en qué rol está, pero estando ya adentro y conociendo la información por hechos, quizás no por opiniones. También te preguntan, en tu amplia experiencia, ¿cuál es el pronóstico y conocimiento que tienes o qué prevés de las empresas familiares en el futuro de México?